Buenos días, mis hermanos. ¿Cuántos se han gozado con el Señor esta mañana? Amén. Bueno, mi nombre es Carla Rodríguez y vengo en representación de la iglesia A Dios sea la gloria, Los Cocos. Los puntos que vamos a desarrollar en esta mañana son, en primer lugar, ¿qué es la iglesia incluyendo sus elementos esenciales? Y a raíz de esa definición, vamos a presentar algunos ejemplos para determinar si son iglesias o no. Y también si puede existir alguna relación entre estos grupos y la iglesia local. Primeramente, ¿qué se entiende por iglesia y sus elementos esenciales? Antes de definir lo que es iglesia, vamos a iniciar por definir lo que no es iglesia. La iglesia no es una estructura, no son las paredes, no es el edificio, no es el templo. Rompemos con todo el paradigma de que la iglesia es el templo, es la construcción. La iglesia no es una estructura. La iglesia no es una confesión de fe, porque alguien diga, yo creo en el Señor, recibo al Señor como mi único y salvador, pero si no permanece, no es iglesia. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es una figura jurídica, la iglesia no es un nombre, la iglesia, por decir, la iglesia cristiana evangélica tal, la iglesia católica cual, no es un nombre lo que define a la iglesia. Se denomina iglesia al conjunto de personas o fieles que se reúnen por una misma fe y que celebran las mismas doctrinas. Aquí vemos cómo aparece un fenómeno muy particular. Son un grupo de personas. Pero, ¿todo grupo de personas es una iglesia? ¿Qué opinan ustedes? No, todo grupo de personas no es una iglesia. Un grupo de profesionales que se puedan reunir por un fin, un grupo de vecinos de una determinada comunidad, eso no constituye una iglesia. Estas personas, este grupo de personas tiene una característica particular, que han sido segregadas del mundo. Este término segregadas conlleva a un salir de. ¿Salir de dónde? Salir de un mundo de corrupción, salir de un mundo de pecado. Este término segregado también fue usado de una manera peyorativa o discriminatorio para un cierto grupo de clases sociales o de raza. Se utilizó mucho para los negros o los esclavos. Pero sí, de cierta forma, los cristianos evangélicos sufrieron también de esa segregación. Nos llamaron en algún momento, éramos los marginados, los ignorantes, ¿verdad? Aún somos segregados. ¿Pero por qué? Porque ya no compartimos sus mismas costumbres. Esta segregación es dada por el Señor, amén. Vemos cómo en Hechos 2, 37, 46, donde nace la iglesia primitiva, el apóstol Pablo en su primer sermón, ¿verdad?, comparte la palabra con las personas y dice Hechos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo estas personas al recibir la palabra de Pedro, la palabra del Señor, se compungieron en sus corazones, fueron confrontados y ellos en ese momento entendieron que había algo más, que ya ellos no podían seguir siendo los mismos, había que seguir, ¿verdad? Había otro paso más que seguir y por eso le preguntan, hermanos, ¿qué haremos?
Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Pero este término, segregar, nos lleva a otro término, que es el congregarse. El congregarse implica un entrar en la congregación de los santos. Estas personas son añadidas a la congregación de los santos. ¿Para qué? Para formar el cuerpo de Cristo. Amén. El mismo Señor en su palabra habló de llamar a sus ovejas por su nombre para reunirlas en un mismo rebaño bajo un único pastorado. Eso lo podemos encontrar en Juan 10:16. También en Juan 11:51-52 dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vemos nuevamente cómo la palabra de Dios nos habla de hacer un llamado a sus hijos dispersos para congregarlos en un solo cuerpo. Así vemos que la formación de la iglesia comienza con un llamamiento de Dios, como lo expresa Romanos 8:30. También Pedro nos dice, por eso nos dice que debemos de sentirnos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Estas personas que han sido segregadas y congregadas deben sufrir un cambio. Juan 3:3 dice, les respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas personas añadidas al pueblo de Dios sufren un cambio, lo que llamamos nuevo nacimiento. Allí vemos, a ver si se ve, ¿no se ve? Bueno, esa es una oruga, un pequeño gusanito, ¿verdad? Que sufre un proceso, un cambio llamado metamorfosis, en el que ese pequeño gusanito pasa a ser un ser completamente nuevo y se transforma en una mariposa. Así, nosotros también sufrimos ese cambio o nuevo nacimiento, que ocurre por la intervención divina, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hacemos nada para lograr este cambio, pero sí es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad. Amén. Así es. Este nuevo nacimiento ocurre a través de un proceso que inicia al recibir la palabra de Dios, al ser confrontado por nuestros pecados y aceptar que necesitamos de salvación, de arrepentirnos, y ese arrepentimiento nos lleva a congregarnos y nos lleva al discipulado para luego proceder al bautismo. Recordando que el bautismo es ese acto público en donde decimos, muero con Cristo al viejo hombre para resucitar juntamente con Él a una vida distinta, a una vida nueva. Amén. Juan 3:5-6 dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Resumiendo, tenemos que la iglesia tiene las siguientes características. Dios es quien llama y agrega a los que deben ser salvos. En cada persona debe ocurrir un nuevo nacimiento. La persona que recibe el evangelio es confrontado. Se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Es bautizado y forma parte de la membresía de la iglesia. Teniendo ya todo lo anterior expuesto, podemos entonces decir sí. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que ha sido segregada del mundo
por medio del llamado de Dios, para ser añadidas a la congregación de los santos, los cuales sufren un cambio o nuevo nacimiento a través de la fuerza, de la acción regeneradora del Espíritu Santo y de la fuerza purificadora de la palabra de Dios. A través del proceso de recibir la palabra, ser confrontado de sus pecados, arrepentirse y ser bautizado. La iglesia es un solo cuerpo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, donde todos los cristianos llevan una vida de unidad y armonía, adorando a Dios, perseverando en la palabra, teniendo comunión los unos con los otros, compartiendo el pan y estando unidos en oraciones. Y ahora sí, ¿cuáles son esos elementos esenciales de la iglesia? Tenemos, como lo han dicho ya muy detalladamente los compañeros que me han precedido, la adoración, el discipulado, la evangelización integral, la comunión, el servicio y la voz profética. En la adoración no solamente son los cantos, la adoración incluye toda la liturgia, las acciones de gracias, los cantos, las ofrendas para el sostenimiento de la obra y la predicación de la palabra de Dios. El discipulado es ese estudio permanente que tenemos de la palabra y la práctica diaria de la verdad en nuestras vidas. La evangelización integral a través de la predicación de la palabra y a través de nuestro testimonio para con los de afuera y también para con nosotros mismos, con los de adentro. La comunión a través de la Santa Cena, compartiendo el pan y estando en coinonía con los hermanos en los momentos de alegría y también en los momentos de tristeza. El servicio a Dios y a todas las otras personas, tanto con nuestros bienes como con nuestros talentos y con nuestro tiempo. Estando en oración también los unos con los otros. Y la voz profética, que es denunciar los pecados, no solo de la iglesia, sino de la sociedad, además de anunciar las buenas nuevas por todos los medios posibles. Ahora sí, abordaremos el segundo punto. Seguidamente presentamos los siguientes ejemplos para determinar si pueden ser definidos como iglesia local. Un grupo de universitarios cuyo objetivo es predicar el evangelio dentro de la universidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Será iglesia? Bueno. Estos grupos, tenemos que tener en cuenta que estos grupos realizan una misión muy importante, como es llevar la palabra de Dios a ese recinto, ¿verdad? Ese recinto universitario que es un cuerpo muy importante. Pero no debemos dejar de lado que quien tiene la misión quien tiene la misión es la iglesia. De llevar la palabra de Dios es la iglesia. Otra característica es que esto, por ser un grupo heterogéneo, hay muchas doctrinas, ya que vienen de distintas denominaciones. Las universidades no son un espacio para que funcione la iglesia. La universidad ya tiene un cuerpo de líderes, ¿verdad?, que dirigen todos esos espacios. Aunque hay jóvenes cristianos allí que forman ese movimiento, es por un espacio, sí, ese mismo, es por un espacio corto de tiempo entre, qué sé yo, clases y clases que ellos pueden compartir la palabra de Dios, pero no pueden como iglesia reunirse, alabar, adorar y hacer todo ese tipo de cosas que sabemos que como iglesia podemos hacer. Tienen otra condición de que tienen que pertenecer al recinto universitario. Solo pueden formar parte de él los estudiantes, trabajadores, profesores. Por estas razones, este grupo no es iglesia, son llamados pareclesiásticos.
grupo musical compuesto por creyentes de varias iglesias que apoyan actividades misioneras. ¿Qué creen ustedes? ¿Es iglesia? Es muy buena la iniciativa. Es muy buena la iniciativa de que a través de la música podamos llevar el mensaje de Dios. Siempre y cuando las canciones sean 100% bíblicas y cristocéntricas. También son un grupo heterogéneo formado por miembros de distintas denominaciones. Por tanto, hay diferentes doctrinas dentro de ese grupo. Se dedican solo a la adoración, ¿verdad? A cantar. Pero esa es la única actividad que realiza la iglesia. No, ya vimos que incluye muchas otras cosas, como la coinonía entre los hermanos, la liturgia, las acciones de gracias, la lectura de la palabra, en fin. Por estas razones, este grupo tampoco es iglesia, es otro par eclesiástico. Un equipo que trabaja presentando el evangelio dentro de las cárceles. ¿Qué creen ustedes? ¿Es iglesia? No. Bueno, este grupo es de considerar porque ellos tienen una gran labor social, porque ellos van a esos recintos a donde se supone que está lo vil y lo menospreciado de este mundo, pero son quienes están más necesitados de ser llamados, de ser salvados. Amén. Por ser de diferentes denominaciones, son un grupo heterogéneo también, por ser de diferentes denominaciones, tienen varias doctrinas. El grupo como tal no se congrega, son un grupo de tránsito, solamente van y comparten el mensaje por un cierto tiempo y salen, ¿verdad? No existe una relación de comunión estrecha entre ellos y no hay un crecimiento permanente del estudio de la palabra. Eso lo hace la iglesia. Por estas razones, esto no es iglesia, son llamados para eclesiásticos. Una institución que promueve la lectura y el estudio de la Biblia. ¿Son iglesia? Ya no quieren hablar. Estos grupos son muy buenos porque nos ayudan a tener una disciplina en lo que es la lectura y el estudio de la Biblia. Pero solo se ocupan pues de estudiar la palabra de Dios, tampoco realizan todas las otras actividades propias de la iglesia, como la congregación, la coinonía, las oraciones. No tienen un cuerpo de liderazgo dedicado al estudio de la palabra a través de métodos científicos. Te inducen a un estudio determinado, pero por orientación de ellos. Muchas personas se constituyen iglesia porque estudian la palabra de Dios en sus hogares y por eso dejan de congregarse y por eso piensan que no es necesario asistir a un templo. Por el hecho de que en casa yo puedo estudiar la palabra y no necesito congregarme. Muchos piensan así, ¿verdad? Pero no, porque es en la iglesia, en la comunión, en la relación con nuestros hermanos donde aprendemos de nuestras faltas, de nuestros errores. Y es con nuestros pastores y con nuestros líderes que crecemos y maduramos espiritualmente. Por estas razones, no son iglesias, son llamados para eclesiásticos. Una institución que recluta y entrena y envía misioneros a los países musulmanes. Estos grupos sirven de gran apoyo para la iglesia, porque muchas de manera particular no pueden cubrir todo lo que amerita trasladar a estas personas a países tan lejanos. Pero el reclutamiento se da es cuando la iglesia acepta enviar a los misioneros.
El único entrenamiento que los miembros de esta organización pueden recibir es el de introducirlos a la cultura determinada del país, de que ellos le enseñen sus normas, sus reglas de convivencia, todas las cosas que el misionero debe saber para el país donde se va a dirigir. De ese entrenamiento sí podemos hablar, pero ellos no pueden adoctrinar a los miembros de esta organización. Las personas que sean enviados a estos grupos deben ser personas muy maduras y muy preparadas, capaces de aceptar o entender a qué están siendo enviados y cuáles son los resultados que eso puede generar. Ve cómo vemos aquí que dice que son países musulmanes, en donde ser enviado un cristiano allí puede costarle hasta la vida. Por esas razones ni siquiera pueden congregarse, ni pueden hacer ningún tipo propio de una actividad propia de iglesia, porque tienen que pasar desapercibidos más bien por las condiciones ya dadas. Por estas razones, este grupo no es iglesia. Un centro de formación teológica para el entrenamiento de líderes. Ellos son una herramienta muy valiosa para la iglesia. Enseñan métodos de estudios, pero no adoctrinan. Forman líderes para que los líderes formen a la iglesia. Ellos no afectan directamente a la iglesia, sino es a través de los líderes que son las iglesias afectadas, porque al ellos preparar a estos líderes, son los líderes los que con sus conocimientos afectan a la iglesia y ayudan a la iglesia. No se congregan, no alaban al Señor, ni ninguna de las otras actividades propias de la iglesia. Son un grupo de apoyo a la iglesia. No son malos, siempre y cuando enseñen métodos de interpretación bíblicas. Por estas razones, este grupo no es iglesia, es otro grupo paraeclesiástico. Seguidamente tenemos el otro punto. ¿Qué relación debe existir entre la iglesia local y estos grupos? Las organizaciones paraeclesiásticas son un medio por el cual los cristianos evangélicos trabajan juntos armónicamente para el cumplimiento de la Gran Comisión y entre las diferentes denominaciones cristianas, teniendo claro, siempre y cuando teniendo claro lo que expresa Efesios 4:5. 4:5. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Siempre que sea así. Mediante diversas actividades, estos grupos organizados realizan diversas tareas con los miembros de la iglesia. Los grupos paraeclesiásticos no compiten contra la iglesia, sino que la mayoría de estas organizaciones involucradas en el trabajo social operan en un modo colaborativo con la iglesia. La iglesia no riñe, no discute con los paraeclesiásticos. Ellos van a la par en las actividades. Ellos sirven de apoyo para esas actividades o para llegar a esos sitios donde la iglesia de forma natural no puede llegar, ya sea que son espacios privados como las cárceles, como las universidades. Los grupos paraeclesiásticos tienen varios deberes que deben cumplir. Deben informar a la iglesia el desempeño de sus miembros. Al estar estos miembros activos dentro de la organización, no quiere decir que ya no dependen de la iglesia. Por tanto, estas organizaciones están en el deber de informar a la iglesia todo el desempeño y el rendimiento de sus miembros, ya sea de manera afirmativa o negativa, o sea, deben informar todo, su conducta, su responsabilidad, su puntualidad, todo cuanto ese integrante haga dentro de esa organización debe ser informado a la iglesia.
Deben resguardar la integridad de los miembros enviados. Por supuesto, ellos no pueden hacer una actividad y envíen a nuestros miembros, ¿verdad? Y no lo pueden dejar allí, así a la buena de Dios. Ellos deben garantizar. Si van a ser enviados a la cárcel, ellos deben preparar todas las condiciones para que nuestros miembros estén allí haciendo una labor, ¿verdad? De todas las formas posibles, lo más seguro posible. Deben garantizar los contactos, quién los recibe, quién los va a resguardar, todo eso debe estar previamente preparado. Si es un grupo musical de jóvenes que van a ser enviados a un barrio, también deben ellos ser responsables por garantizar la integridad de estas personas. Deben establecer e informar un cronograma de actividades, entendiendo que las organizaciones paraeclesiásticas no son unas olas de improvisaciones que va y viene, que van haciendo las cosas como van apareciendo. Sí puede ser, pero estamos hablando del deber ser. Por tanto, ellos deben presentar con tiempo un cronograma de actividades a la iglesia local. Deben solicitar a través de correspondencia la postulación de los integrantes. Hay que hacer la postulación. No es que de manera informal o clandestina ellos van a llamar a cualquier miembro de la iglesia y se lo van a llevar a su organización. Se debe solicitar a la iglesia de manera formal, ¿verdad? El requerimiento de ese miembro para dejar constancia de ello. No deben adoctrinar bajo ninguna circunstancia a los miembros de la iglesia. Por eso, mis hermanos, hay que enviar a personas muy preparadas y maduros para que en cualquier momento que se pueda percibir que están siendo adoctrinados, simplemente se pueda salir y retirarse. Si la organización paraeclesiástica ve que alguna de los miembros tiene alguna carencia o ellos quieren aprovechar alguna situación para decir, oye, vamos aquí que les hace falta esto para tratar de adoctrinarlos, no lo pueden hacer. Ellos deben informar a su iglesia local cuál es la debilidad o la carencia que tienen esos miembros para que sea ella quien se encargue de su formación. No deben solicitar ofrendas a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son iglesia. Y la ofrenda es una adoración, es algo que de antemano preparamos, con amor, con entrega, con dedicación, con esmero. Nosotros preparamos nuestra ofrenda para ser entregada al Señor. Y es en nuestra congregación donde debemos hacerlo, ya que es la iglesia quien se encarga de hacer la distribución entre los santos. Amén. Si lo hacen, bueno, estarían incurriendo en algo que es función de la iglesia. No deben programar actividades que afecten el desempeño de los líderes de la iglesia. Las organizaciones paraeclesiásticas deben adaptarse a las actividades de la iglesia. Por eso es necesario que presenten ese cronograma de actividades para poder evaluar si chocan o no chocan con nuestras actividades. Y de ser así, bueno, ya ellos deben tener el conocimiento de que no podrán contar con los miembros de la iglesia, porque no puede estar la actividad del paraeclesiástico por encima del de la iglesia. No deben nombrar pastores. Se refiere a que los únicos autorizados para enviar y constituir pastores son las iglesias. Si las organizaciones paraeclesiásticas cumplen con todos los deberes antes mencionados, entonces podemos hablar de una sana relación con un fin común. Teniendo en cuenta, sin olvidar, mejor, porque ya lo hemos dicho, sin olvidar que la iglesia es quien tiene la misión
La iglesia como cuerpo de Cristo es la que ha sido llamada para predicar el evangelio en todas las naciones. Un mandato del Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso su objetivo es predicar las buenas nuevas de salvación. Segundo, los grupos paraeclesiásticos son un apoyo. Ellos sirven de herramienta de apoyo para que la iglesia pueda realizar esas tareas en sitios específicos donde la iglesia de manera natural no puede llegar, como ya lo conversamos, las iglesias, las cárceles, sitios privados, pues donde la iglesia de forma directa no puede penetrar. En cambio, estas organizaciones sí lo pueden hacer. Pero los miembros de la iglesia están allí dentro de esas organizaciones, de manera que decir que estoy dentro o identificarme que pertenezco a una organización paraeclesiástica no debe avergonzarme, ya que mi actividad en ellos es de apoyo en pro de un fin común que persigue la iglesia. Tercero, una relación de cooperación que glorifique a Dios. Existe una relación de cooperación entre las organizaciones paraeclesiásticas y la iglesia local, porque ellos necesitan de nuestros miembros para poder realizar sus actividades, entendiendo que tenemos un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo, entendiendo que es la iglesia quien tiene la misión y que es quien debe regir los trabajos para la gloria de Dios. Así que mis queridos hermanos, no tengamos miedo a los grupos paraeclesiásticos. Sí podemos tener una relación con ellos, pero es la iglesia el cuerpo de Cristo, y es por ella por quien viene el Señor. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.